Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán amenaza ahora el estratégico estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo del mundo. La tensión sube aún más. Un alto funcionario iraní lanza una amenaza directa contra Donald Trump. Tenemos los detalles. Y la presión también apunta a La Habana. Surge un ultimátum desde Washington al régimen cubano. ¿De qué se trata? Les contamos. Mientras tanto, en Cuba crece la rabia en las calles. Otra noche de cacerolazos. ¿Qué viene ahora? Además, Miguel Cosío, de La Resistencia, conversa con el abogado Marcel Felipe sobre las negociaciones de Estados Unidos con el régimen cubano para determinar la transición en la isla. Y Camilo Egaña, de Panorama al Día, analiza junto a Raudiel Peña, miembro de la organización Cubalex, el incremento de las protestas en Cuba. Información confiable y al momento, comenzamos. Cuando se cumplen 12 días de enfrentamientos, la guerra en Medio Oriente sigue escalando y el mundo mira con preocupación hacia uno de los puntos más sensibles del planeta, el Estrecho de Hormuz, la arteria por donde circula gran parte del petróleo mundial. En las últimas horas, 3 buques comerciales fueron alcanzados por proyectiles cerca de esa vía marítima estratégica, en un incidente que vuelve a elevar la tensión en la región. Un carguero tailandés fue atacado durante el episodio y al menos 20 marineros tuvieron que ser rescatados, mientras 3 tripulantes permanecen desaparecidos. El ataque ocurre en medio de un escenario de creciente confrontación entre Irán, Israel y Estados Unidos, que ya se extiende por varios frentes. Las Fuerzas Armadas estadounidenses confirmaron que destruyeron barcos iraníes que estaban colocando minas navales cerca del Estrecho de Hormuz, una maniobra que podría haber paralizado el tránsito marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. De acuerdo con el Pentágono, al menos 16 embarcaciones utilizadas para minar la zona fueron eliminadas, en lo que Washington describe como una acción clave para proteger la seguridad de la navegación internacional. Pero mientras Estados Unidos intenta mantener abierta la vía marítima, Irán ha intensificado sus ataques en la región. Medios estatales iraníes aseguraron que el régimen lanzó su operación más intensa y contundente desde el inicio del conflicto, con una nueva oleada de misiles y ataques dirigidos contra Israel y posiciones militares estadounidenses en Irak. La respuesta de Israel no se hizo esperar. Las fuerzas israelíes confirmaron que lanzaron una nueva ofensiva aérea contra objetivos en Teherán, la capital iraní. Equipos de prensa en el norte del país reportaron bombardeos nocturnos que se prolongaron durante casi una hora, en lo que sería una de las operaciones más intensas contra instalaciones estratégicas del régimen. El mandatario advirtió que cualquier intento de cerrar el estrecho provocaría muerte, fuego y furia contra Irán. El mensaje busca dejar claro que Estados Unidos está dispuesto a defender una de las rutas energéticas más importantes del planeta, incluso si eso implica una confrontación directa con el régimen iraní. Aunque Donald Trump dijo en las últimas horas que los bombardeos en Irán terminarán pronto, el presidente estadounidense aseguró que prácticamente no queda nada que atacar en el territorio del régimen, aunque funcionarios israelíes y americanos señalan que ambos países se preparan para al menos 2 semanas más de operaciones, con ataques en varios frentes, barcos bajo fuego, misiles cruzando la región y la amenaza de un bloqueo petrolero global. La guerra en Medio Oriente entra en una nueva fase, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Iranian military is quite strong, as you see, because they have the motivation, they have the arms that they need, which are produced in Iran. I don't see any room for diplomacy anymore, because Donald Trump has been deceiving others and not keeping with his promises. La guerra entre Estados Unidos e Irán entra en un momento de máxima tensión,
Y ahora el conflicto también se libra en el terreno de las amenazas. Desde Teherán, uno de los hombres más poderosos del régimen, Ali Larijani, lanzó un mensaje directo contra el presidente Donald Trump, insinuando que podría ser eliminado en respuesta a los ataques estadounidenses. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní afirmó que las amenazas del presidente Donald Trump hacia su país están vacías y le instó a vigilar su espalda porque podría ser eliminado. Las declaraciones llegan después de que Trump advirtiera que Irán enfrentaría golpes mucho más devastadores si intenta bloquear el paso del petróleo por el estratégico estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta. Pero en Washington, el tono es de confianza. Según el Pentágono, en las últimas horas Irán ha lanzado menos misiles que en cualquier otro momento del conflicto, lo que refuerza la idea de que la infraestructura militar del país ha sido seriamente golpeada. El propio Trump ha señalado que la ofensiva ha sido tan efectiva que prácticamente ya no quedan objetivos importantes por destruir dentro del territorio iraní. Por eso, en Washington, muchos analistas cuestionan el alcance real de las amenazas lanzadas desde Teherán. Y no es la primera vez que el régimen iraní es vinculado con planes contra el presidente estadounidense. En noviembre de 2024, el Departamento de Justicia reveló cargos federales relacionados con un complot frustrado para asesinar a Trump antes de las elecciones presidenciales de ese año, uno de varios planes atribuidos a redes vinculadas con Irán. La Casa Blanca sostiene que la ofensiva militar busca neutralizar la amenaza del régimen iraní y proteger a los aliados de Estados Unidos en la región. Mientras tanto, el intercambio de advertencias continúa. Irán intenta proyectar fuerza, pero desde Washington aseguran que la balanza militar sigue inclinándose claramente a favor de Estados Unidos, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Cuba ahora no tiene ingresos. Todos sus ingresos serán de Venezuela. Cuba está al final del camino. Realmente está al final del camino. Una toma amistosa puede que no sea una toma amistosa. No importaría porque realmente están, como dicen, funcionando con los últimos vapores. La presión de Washington sobre La Habana parece entrar en una nueva fase. Según un reporte del diario británico The Telegraph, la administración del presidente Donald Trump estaría impulsando una estrategia para forzar un cambio de poder en Cuba, ofreciendo a la cúpula del régimen una salida negociada, abandonar el poder o arriesgarse a un destino similar al de otros líderes aliados del bloque autoritario en la región. El plan contemplaría una especie de vía de escape política para figuras clave del sistema cubano, incluyendo a la familia Castro y al dictador Miguel Díaz-Canel, permitiéndoles apartarse del poder dentro de una eventual transición. De acuerdo con el informe, el posible acuerdo incluiría negociaciones sobre sectores estratégicos como puertos, energía y turismo, además de una flexibilización parcial de ciertas sanciones económicas y mayores facilidades para los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla. La estrategia se produce en un momento en que Washington considera que tiene más poder de negociación que en el pasado, debido al deterioro económico que vive Cuba y a la pérdida de aliados clave en la región. El propio Trump ha afirmado en varias ocasiones que el régimen cubano está al final del camino, sin dinero ni recursos energéticos suficientes, y ha dejado claro que el secretario de Estado Marco Rubio está manejando el tema al más alto nivel dentro de su administración. Pero el mensaje que circula en los círculos políticos de Washington también tiene un trasfondo claro. El caso del dictador venezolano Nicolás Maduro, capturado recientemente y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico, se ha convertido en una advertencia para otros gobiernos aliados del eje Caracas-La Habana. En otras palabras, el mensaje que algunos analistas interpretan desde Washington es directo: salida negociada o enfrentar las consecuencias. Mientras tanto, las especulaciones crecen sobre lo que podría convertirse en uno de los movimientos geopolíticos más importantes para Cuba en décadas, en medio de una crisis económica y energética que mantiene a la isla bajo presión interna y externa, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Cuba volvió a vivir otra noche de protestas, cacerolazos y vecinos en las calles en medio de los apagones que mantienen a gran parte del país a oscuras.
Reportes difundidos en redes sociales indican que varios municipios de La Habana y localidades del interior registraron manifestaciones vinculadas a la crisis energética, lo que marcaría la quinta jornada consecutiva de malestar público. En barrios de la capital como La Lisa, Marianao, Guanabacoa, 10 de octubre, Playa y Arroyo Naranjo, vecinos salieron a las calles o golpearon calderos desde sus casas para protestar por los cortes eléctricos que en muchas zonas superan las 12 y hasta 13 horas diarias. En algunos puntos de la ciudad, los manifestantes bloquearon calles, lanzaron consignas y llevaron a cabo acciones simbólicas contra el gobierno, mientras el sonido de las cazuelas se escuchaba durante gran parte de la noche. También aparecieron volantes opositores y pintadas contra la dictadura, reflejando un clima de creciente frustración social. Videos difundidos en internet muestran escenas de vecinos golpeando utensilios de cocina en zonas como Miramar, Lawton, Buenavista y Santos Suárez, mientras otros reportes hablan de protestas en Pogoloti y Mantilla. En algunos barrios, los cacerolazos se prolongaron hasta que regresó el servicio eléctrico, lo que obligó a la presencia de patrullas policiales para dispersar a los manifestantes. Pero el malestar no se limita a la capital. En la provincia de Ciego de Ávila, particularmente en Ceballos y Morón, también se registraron protestas vinculadas a los apagones. En esas zonas la situación es aún más crítica. En algunos barrios la electricidad aparece solo durante breves periodos del día, mientras el acceso a Internet también se ve afectado. La combinación de apagones prolongados, escasez de combustible y deterioro de los servicios básicos ha elevado la tensión social en la isla. Datos del Observatorio Cubano de Conflictos muestran que solo en febrero se registraron 1.185 protestas y denuncias públicas, un aumento cercano al 20% respecto al mes anterior. El incremento de las manifestaciones coincide con una crisis energética cada vez más profunda. Cuba enfrenta un sistema eléctrico debilitado por plantas termoeléctricas envejecidas, falta de mantenimiento y escasez de combustible, factores que han reducido drásticamente la capacidad de generación del país. Especialistas advierten que la situación podría empeorar si el gobierno no logra asegurar nuevos suministros de petróleo en el corto plazo. Sin combustible suficiente, el país podría enfrentar un colapso aún mayor del sistema eléctrico y del transporte, algo que mantiene a marzo como un mes clave para el futuro inmediato de la isla. Mientras tanto, cada noche de apagones parece traer la misma escena: calles oscuras, cacerolazos y un descontento que ya no se queda en silencio, informó Leticia Grau para América Noticias. Después de varios días sin apariciones públicas, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel reapareció este martes en los medios oficiales. Su ausencia había llamado la atención durante el fin de semana, especialmente en un momento en que las protestas y los cacerolazos se han multiplicado en distintas zonas del país debido a los prolongados apagones. Desde el 8 de marzo, Díaz-Canel no publicaba mensajes en sus redes sociales ni se había mostrado públicamente, mientras en varias ciudades de la isla se registraban manifestaciones espontáneas, vecinos en las calles y protestas nocturnas por la crisis energética. El mandatario volvió a aparecer en un reporte del Noticiero Estelar durante una reunión con una delegación de la llamada Asamblea Internacional de los Pueblos, un grupo que reúne movimientos y organizaciones de izquierda de diferentes países. No esperábamos menos de ustedes como representantes de la Asamblea Internacional de los Pueblos. En varios momentos hemos compartido esas motivaciones de lucha antiimperialista, anticapitalista y anticolonial. Y realmente nos sentimos muy motivados, entusiasmados y también apoyados por la presencia de ustedes aquí. Una vez más, bienvenidos a Cuba. La delegación está encabezada por el activista brasileño João Pedro Stedile y realiza una agenda de actividades en la isla que incluye encuentros con instituciones políticas y organizaciones vinculadas al aparato del Partido Comunista. Durante la reunión también se firmó un acuerdo de cooperación entre el Partido Comunista de Cuba y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Sin embargo, la visita ocurre en un momento especialmente delicado para el país. Cuba atraviesa una profunda crisis económica y energética, marcada por apagones prolongados y escasez de combustible.
En los últimos días, el malestar social se ha hecho evidente en distintos barrios de La Habana y otras provincias donde los cacerolazos y las protestas se repiten cada noche. Mientras tanto, la presencia de estas delegaciones extranjeras suele formar parte de recorridos cuidadosamente organizados por instituciones oficiales, que incluyen visitas a centros culturales y organismos del Estado. Los visitantes suelen hospedarse en hoteles y participar en encuentros políticos que buscan reforzar la narrativa de apoyo internacional al gobierno cubano, sin entrar en contacto directo con la realidad cotidiana que enfrenta gran parte de la población. Todo esto ocurre además en medio de un clima político cargado de incertidumbre. Desde Washington, el presidente Donald Trump ha lanzado advertencias sobre el futuro del régimen cubano y ha insinuado posibles cambios en la isla, declaraciones que han alimentado especulaciones sobre movimientos políticos en el corto plazo. En ese contexto, la reaparición pública de Díaz-Canel llega en medio de una Cuba tensionada por la crisis interna, las protestas en las calles y la creciente presión internacional, informó Leticia Grau para América Noticias. La tensión entre Cuba y Ecuador vuelve a escalar, ahora tras una fuerte reacción del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. En un mensaje publicado en la red social X, el jefe de la diplomacia cubana acusó al presidente ecuatoriano Daniel Noboa de actuar con servilismo evidente hacia Estados Unidos tras la expulsión del personal diplomático de Cuba en Quito. Rodríguez aseguró que el gobierno ecuatoriano miente cínicamente con pretextos fabricados para justificar la medida y denunció que la decisión viola normas internacionales que regulan las relaciones diplomáticas. La reacción llega días después de que Ecuador ordenara la salida del embajador cubano y de todo el personal de la embajada, alegando presunta injerencia en asuntos internos del país. La Habana negó esas acusaciones y respondió cerrando su sede diplomática en Quito, lo que profundizó la ruptura entre ambos gobiernos. Este nuevo cruce de declaraciones refleja el creciente distanciamiento entre Ecuador y el régimen cubano, en un contexto regional donde varios gobiernos han comenzado a endurecer su postura frente a La Habana, informó Camilo Labastilla para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Arrestan a 2 cubanos en Florida por robo organizado de más de $370,000 en tiendas minoristas. 2 cubanos, Raidel Amado Gines Prieto, 52, y Erisniel Melgarejo Rodríguez, 36. Fueron arrestados en Florida acusados de encabezar un esquema de robo organizado que habría causado más de $370,000 en pérdidas a cadenas de tiendas minoristas. Según el FDLE, están vinculados a más de 150 hurtos en comercios de mejoras del hogar y otros negocios en varios condados, donde robaban mercancía de alto valor para revenderla. Ambos enfrentan cargos por robo organizado, delito grave en la ley de Florida, y permanecen detenidos mientras la Fiscalía General Estatal prepara la acusación. Cuba se queda sin petróleo. Reservas podrían agotarse en días mientras aliados evitan enviar combustible. Analistas citados por medios económicos calculan que Cuba solo tiene reservas de crudo para entre 15 y 20 días a los niveles actuales de consumo. Después del corte total de envíos desde Venezuela y la drástica reducción de los cargamentos mexicanos presionados por Estados Unidos. Rusia y Argelia han hecho envíos puntuales, pero insuficientes para cubrir el déficit, mientras la amenaza de sanciones de Washington desincentiva a terceros países y empresas a suministrar petróleo a la isla. El régimen enfrenta así el riesgo de un colapso energético, más apagones, transporte casi paralizado, caída de la producción y un deterioro acelerado de la vida diaria. Con muy poco margen de maniobra sin un acuerdo externo o un cambio profundo en su modelo. Israel Rojas, buena fe, confirma relación con la vocera del régimen Cristina Escobar. Israel Rojas, líder de Buena Fe, confirmó públicamente su relación sentimental con la periodista oficialista Cristina Escobar, una de las principales voceras del régimen cubano. La pareja ya había sido captada junta en viajes y actos en el extranjero, y durante años circularon versiones sobre un vínculo que ambos evitaban comentar abiertamente. La confirmación refuerza la imagen de Rojas como figura estrechamente alineada con el poder, después de años defendiendo al gobierno y responsabilizando a Estados Unidos de la crisis en la isla. Hacia el aeropuerto. Y aquí un gracioso nos tomó esta foto y se la mandó a Roberto Lamelo Piñón, el chivatico jararero que puso el énfasis en que yo viajaba con Cristina, mi actual pareja.
Bueno, pues pusieron el énfasis también en estas botellas. Claro, mira para acá, esto es una maravilla. Habana Club, coge tu promoción aquí. Mira la botella que yo le traje a Alexis Díaz Pimienta, cómo quedó antes de empezar el concierto. Alexis, ¿qué tú puedes decir? Trajeron una botella para que yo la probara y están mirando en mi cara que yo no la he visto a ellos. Bueno, para aquellas pequeñas industrias que hayan importado diésel comprado aquí en los Estados Unidos y transportados en estos isotanques, que son unos pequeños tanques que llevan alrededor de 6.600 galones o 154 barriles de producto. Si estos barriles, estos isotanques fueron comprados o adquiridos hace 2 semanas, cuando los precios del diésel estaban por debajo de los $3 el galón, ahora es una situación muy, muy difícil, ya que el precio del diésel, por lo menos aquí en los Estados Unidos, ha superado los $4.50 el galón. Esto aumenta el costo, primero, de los movimientos marítimos de los tanqueros o de los barcos que trasladan estos isotanques a Cuba, que ahora tienen que pagar más por el búnker, por el combustible que ellos mismos utilizan, así como el combustible que ahora tienen que comprar estas pequeñas empresas cubanas. Así que esto es una alza importante en el precio del combustible que van a importar estas entidades. Y la pregunta mía es, ¿puede en realidad el cubano de la calle pagar ahora los nuevos altos precios que sus productos van a tener debido al alto precio de la logística hoy en día? Yo creo que no. Así que esto va a poner frenos en la cantidad de diésel que se importe por el sector privado, así como de los servicios que muchas de estas pequeñas empresas ofrecen, ya sea la venta de productos o el traslado de productos y de bienes de aquí de los Estados Unidos hacia Cuba. Así que yo veo lo que es las MIPYMES o las pequeñas empresas, por lo menos entrar ahora en un periodo de no actividad, una vez más debido a los altos precios del diésel y del petróleo crudo. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Pero muy buenas tardes. El tema ha cambiado un poco desde que USA Today, un medio que por cierto no se ocupa, a pesar de su gran circulación nacional, no se ha ocupado, que yo recuerde mucho de los temas de Cuba con puntualidad, y soltó la bomba que levantó más de una ceja aquí en Miami y creo que en otras partes, sobre que el presidente Trump estaría llegando a un acuerdo en breve que se anunciaría en materia económica, energética, turistas, etcétera, y solamente saldría Díaz-Canel y no se hablaba nada de fondo. A mí me extrañó mucho, pero lo cierto es que para ese tema he invitado nada más y nada menos que a mi amigo Marcel Felipe, conocedor como pocos del tema político cubano y de lo que se mueve tras bambalinas, quien además es presidente, como ustedes saben, del Museo Americano de la Diáspora Cubana. No se olvide, por favor, de ir a ordenar el juego de cartas, la baraja castrista, que ya la tenemos a la venta. El museo no gana nada con eso, sencillamente es un deber emitir este tipo de cosas. Pero el presidente Donald Trump ayer no echó para atrás, yo diría que aclaró la postura y por esa razón, raudo y veloz, me di a la tarea de buscar a Marcel Felipe debajo de la tierra hoy, a ver si me empataba con él, porque quiero entender este arroz con mango, independientemente que en el transcurso de la conversación pues le suelte el bombazo de lo que ha publicado hace minutos el diario británico de Telegraph. Marcel, bienvenido a La Resistencia. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, y saludos a todos los radioescuchas que siempre nos acompañan en este importante espacio, que lo has convertido en un espacio tan importante porque es uno de los pocos lugares donde verdaderamente se habla con inteligencia y profundidad, ¿no? Gracias. Gracias, Marcel. Gracias. Y sobre todo con personas como tú que vienen a aportarle al público. Marcel, explícame este arroz con mango al público y a mí. Es decir, primero, se celebra en el Trump Doral la famosa cumbre, no hay otra manera de llamarla, el escudo de las Américas, donde asistieron 12 presidentes y dignatarios de la región con el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el jefe del Pentágono, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto, a la salida, USA Today sopla esto que a todos nos extrañó.
Y ahora el presidente Donald Trump ha aclarado varias cosas. Explícanos un poco esto, Marcel. Bueno, sí. Había unas cuantas alarmas o preocupaciones en algunos sectores del exilio y del liderazgo del exilio cuando escucharon a Trump hablando de un friendly takeover, por un lado. Por otro lado, unas declaraciones del secretario de Estado donde pudiera comenzar con un cambio económico, y luego eso se le agregaba el contexto de la historia del USA Today, donde Raúl Castro permanecería en la ecuación. Supuestamente solamente saldría Díaz-Canel, y aquí había un poco de preocupación porque cualquier tipo de cambio donde se mantenga Raúl Castro, y en mi opinión, donde se mantenga en la isla Raúl Castro como símbolo, es extremadamente peligroso para los Estados Unidos, punto y aparte de ser peligroso para los intereses de los que buscamos la libertad de Cuba. Y es peligroso porque, como alguien dijo muy bien explicado el otro día en las redes, la mejor forma de entender a Cuba es un servicio inmenso de inteligencia que está apoderado de un país. No es al revés, no es un país con un servicio de inteligencia. Entonces, si comienzas a enviar inversionistas norteamericanos a la isla, en que sin hacer otro cambio, ese aparato intacto, en cuestión de un año, una gran cantidad de esos inversionistas van a regresar siendo agentes del gobierno castrista, voluntario o involuntariamente, y para que se le dé más tiempo al régimen castrista, que es lo que busca en este caso, es más tiempo. Estamos muy preocupados. Por otro lado, siempre existe esa confianza, tanto, como digo yo, en el corazón como en la mente de Marco Rubio, y sabemos que él siempre busca la forma de resolver y llegar al punto donde todos queremos llegar, donde él quiere llegar. Y creo que ahora ya hemos visto a Trump diciendo, bueno, puede ser friendly o puede que no sea friendly. Y entonces va aclarándose un poquito más el tema. Pero creo que todos, he hablado con varios miembros que están involucrados, de líderes electos, varios líderes electos, incluyendo miembros del Congreso norteamericano, que están de acuerdo que eso sería un problema para el exilio cubano, dejar ahí a Raúl Castro, un gran problema. Ahora, si este diario, el del Telegraph, está reportando que lo que se le está ofreciendo sería que se pueden quedar en Cuba siempre y cuando no tengan el poder, eso habría que mirar y ver y estudiar cómo es el escenario, porque Raúl Castro, la verdad es que es más que todo un símbolo. Raúl Castro está viejo, está mal de salud, pero sigue siendo un símbolo que une a esa dictadura, ese régimen. Con eso vienen cambios, pues vamos a ver, ya los cubanos sabremos qué hacer Castro más adelante, pero si es simplemente cambios económicos y él sigue ahí, sería un grave error también. No, sin duda. Fíjate que ahora que mencionaste lo del presidente Trump, que dijo que Cuba iba a llegar a un acuerdo de todas las maneras, de manera amistosa o no necesariamente, cito algunas de las cosas que dice Marcel para seguir con el análisis. A continuación de esa frase dijo, no importaría mucho, porque realmente están en la ruina. Se está refiriendo a los líderes castristas. No tienen energía, no tienen dinero, no tienen absolutamente nada. Cuba está en graves problemas. Y entonces es cuando dice, ellos están tratando de lidiar con ello. Y puede que sea una toma amistosa o puede que no sea una toma amistosa. Y entonces ahí es donde él hace la reflexión cuando habla de los cubanos, que dice que está consciente de que muchos cubanos, o que los cubanos, dice él, votaron por él. Es decir, esa es una frase importantísima. Alguien se la puso ahí. Trump habla casi siempre habla muy del corazón, no son por lo general, no habla con declaraciones muy preparadas, sino a medida que las cosas le van entrando a la mente, y creo que le está tomando eso en cuenta. Una persona clave para hacerle tomar eso en cuenta no es solamente Marco Rubio, sino es Susie Wiles. Claro. Susie Wiles, en este momento el trabajo de ella es
preparar la parte política para ganar las elecciones de noviembre. Claro. O sea, que creo que sería un error tan garrafal tomar una decisión que causara un daño electoral en este momento, que yo no veo ningún razón ni motivo por lo cual tomarían una acción que no fuera popular acá en Miami. Y por cierto, es difícil, porque Miami está listo para prácticamente cualquier cosa, porque Miami sabe que teniendo a Marco Rubio, lo que se consiga va a ser lo que mejor se pueda conseguir, que es alguien que le va a dar prioridad, importancia, inteligencia y cabeza al tema. O sea, si Marco Rubio nos dice esto es lo mejor que podemos conseguir, casi cualquier cosa que nos proponga vamos a aceptar. Pero de las pocas cosas que no serían aceptables es el mantenimiento de Raúl Castro en el poder y cambios que sean solamente económicos. Eso es básicamente lo mismo que planteó Barack Obama, solamente con la diferencia de que aquí se dice que el objetivo es cambio de régimen, que en aquel momento no se decía, pero el efecto es el mismo, es darle respiración económica al mismo régimen para ganar tiempo. Así que, pero Marco sabe eso y no veo ningún escenario en el cual hiciera eso, ni Trump tampoco. Una cosa importante aquí, ¿tú crees que en la medida que el tiempo pase y no se llegue a un cambio real, ahora que mencionaste a Susie Wiles y las elecciones en noviembre, esta espada de Damocles, por supuesto que pende sobre la cabeza del castrismo, porque cada día, es decir, hoy me estaban reportando, no ayer, hoy también los muchachos, los estudiantes que se iban a reunir allí en H21, el parque en el Vedado, los muchachos de la Universidad de La Habana. ¿Tú crees que en la medida que el tiempo corre también se haría más difícil una negociación del lado norteamericano o no importa el momento? Mira, desde el lado norteamericano, todo depende un poco de quién tiene la influencia sobre el presidente, que es el quien toma la decisión final. Es decir, desde el punto de vista americano, el factor principal para llegar a un acuerdo es a quién escucha el presidente. Porque Estados Unidos tiene tiempo, como a nivel de Estado tiene tiempo. Otra cosa es que políticamente lo quieren hacer antes de noviembre y que yo creo que idealmente antes del verano. Pero quien más necesita tiempo es el régimen. A ver, en esto los intereses están opuestos. Rubio necesita hacer esto lo antes posible porque si vienen unas elecciones donde hay un cambio de control en el Congreso y los demócratas comienzan a entretener al presidente de los Estados Unidos con impeachments y tratar de lo mismo que siempre se hace, pues pudiera entorpecer eso. Desde el punto de vista del régimen, mientras más tiempo, mejor. Durante ese tiempo, todos los activos del régimen están, como están en este momento, concentrados en Marco Rubio y su familia para tratar de destronar a Marco Rubio, pensando que quitando a Marco Rubio, pensando correctamente, que quitando a Marco Rubio se quitan el 90% del problema encima. Y comprando tiempo. Cualquier cosa puede pasar en ese momento. Trump puede entretenerse con otra cosa, a Trump le pudiera suceder algo y quedaría Vance como vicepresidente, quedaría el vicepresidente, quedaría el presidente. Entonces, en esa parte hay dos cosas, pero hay un tercer jugador que muchas veces la gente no contempla en todo esto y es el pueblo cubano. Si llegamos al verano, que es la temporada tradicional para que el cubano salga a protestar a las calles, si llegamos al verano y esto sigue sin una resolución negociada, pero con Estados Unidos aún manteniendo este compromiso de aumentar la presión y llegar a un punto final, creo que existe una gran posibilidad, una alta posibilidad de que los eventos en la calle sobrepasen la diplomacia y que Cuba se encuentre en una situación en la cual ya es ingobernable, ya sea por sectores, por regiones o por el país entero, y eso puede que propicie una cosa que Estados Unidos tal vez no quiere. Estados Unidos siempre como Estado, como potencia, busca que una transición sea organizada, busca que si va a haber un golpe de Estado, que sea algo en lo cual tú participaste en hacer, no algo que te coge desprevenido. Pero hay muchas personas dentro de la dictadura castrista, por experiencia
lo digo, hay personas dentro de la dictadura castrista que quieren acabar con el castrismo y que a veces, por como un riesgo tan alto a su persona, pues no toman la decisión. Toman las decisiones cuando vienen eventos como el 11 de julio. Por eso es que vimos 20 generales muertos. Y cualquiera de esas personas pudieran, en el dado caso de una sublevación popular como la del 11 de julio, pudieran decir, bueno, este es el momento. Y comienza esa etapa. Parecido como pasó en Rusia, que hubo una cadena de eventos que conllevó a que el pueblo saliera a defender a Yeltsin, a una especie de rebelde dentro del sistema. Así que cualquier cosa puede suceder, pero creo que de una forma o de otra, a no ser que Estados Unidos cometa el grave error de dejar a Raúl Castro y hacer un cambio exclusivamente económico, esa es la única forma por la medio del cual el régimen tiene chance de salvarse. Cualquiera de las otras conllevan al final del régimen antes del final del verano. Coincido plenamente contigo. Pienso que la dictadura también está moviendo sus piezas de propaganda, aunque el único elemento que tiene esta es que calcula que también en la negociación podría estar la salida de la familia Castro. Habrá que ver. Hay una cosa, vamos a darle ideas. Yo le daría una idea. A ver. No tuviera ningún problema con que Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel quedaran en Cuba si acuerdan, como parte de quedarse en Cuba bajo custodia y deciden entregarse entre la justicia transicional. Dudo que lo acepten, pero de esa manera, con mucho gusto se pueden quedar en Cuba. Marcel, muchísimas gracias. Buenas tardes. Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Raudiel Peña, bienvenido De Regreso con Camilo. Camilo Egaña le saluda desde Miami. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Camilo. Muchas gracias por la invitación. Estoy bien y es un placer estar contigo en la tarde de hoy. Oye, Cubalex documentó en enero, que es el informe más actualizado que tengo yo sobre mi mesa de trabajo, y me imagino que ya estará listo pronto el de febrero, casi 250 eventos represivos en Cuba, con 179 personas afectadas, 51 mujeres, 128 hombres que fueron víctimas de al menos un evento represivo. Todo parece indicar, Raudiel, que si algo está bien engrasadito y no está en crisis en Cuba, es la maquinaria represiva. Absolutamente. Si algo sigue funcionando como una maquinaria de reloj suizo en Cuba, es el aparato represivo. Los cortes en el suministro de combustible, los problemas que tiene el país con el acceso a combustibles y, bueno, el resto de la situación de crisis que seguramente conoce la audiencia, pues no ha detenido a la maquinaria represiva. Me llamaba la atención que enseguida que se suscitó esa sentada, esa protesta pacífica en las escaleras de la UH, de la colina universitaria, de la Universidad de La Habana, enseguida la seguridad del Estado, pues en la calle colindante desplegó una especie de puesto de mando para controlar lo que estaba pasando, y enseguida las autoridades de la Universidad de La Habana prometieron contactos semanales tras esta sentada estudiantil. ¿Saben ustedes si han reprimido a esos muchachos, si les han llamado para interrogarlos o sofocarlos un poco? Bueno, hasta el momento no tenemos confirmación de eso. No sabemos si los han interrogado. Es posible que sí, pero no lo puedo confirmar oficialmente. Lo que sí sabemos, porque además varios medios de prensa le han dado cobertura en la mañana de hoy, es que tenían planificado verse en un parque en el Vedado, está ubicado en H21, y automáticamente la seguridad del Estado y otros factores, como se le conoce en Cuba, organizaron una especie de evento social, digamos, incluso con la participación de niños, para evitar que estos estudiantes se concentraran en el parque. De cualquier forma, aunque no tenemos la confirmación de que hayan sido interrogados por la seguridad del Estado, que los hayan acosado de alguna forma, no descartamos que eso ocurra en los próximos días, porque en otras situaciones similares eso ha constituido un patrón de conducta de los órganos represivos cubanos. Unos días más adelante que ocurren estas protestas, pues digamos que a las personas que tienen cierta capacidad de liderazgo
dentro de estos grupos pues son citados, interrogados, amenazados de diferentes formas. Estamos hablando de una protesta que, si bien fue pacífica, hay que decir que sigue siendo inusual. Este tipo de protesta en los medios estudiantiles sobre todo sigue siendo inusual. Los cacerolazos en los barrios no, porque las mujeres ya están hartas, y cuando uno tiene que garantizarle un plato de comida a su hijo, a su nieto, mira, en fin, uno se desborda, pero entre los estudiantes esto sigue siendo inusual. Ahora, yo recuerdo, estoy hablando de hace 30 años, que cuando yo estudié en la universidad, quien sacaba una uña se la cortaban, porque la universidad era para los revolucionarios, sobre todo la Facultad de Artes y Letras, que era mi facultad. Era imposible una situación como esta. También me imagino que esto de alguna manera ejemplifica el estado de hartazgo nacional que tienen los cubanos. La gente en Cuba, por primera vez en muchos años, dejó de transitar de manera ciega por los vericuetos de la justicia revolucionaria, pongan ustedes las comillas. Raudiel Peña, abogado de Cubalex, leo que han aumentado los actos de hostigamiento a opositores tras la captura de Nicolás Maduro. Es que el régimen tiene miedo, no se explica de otra manera, ¿no? Totalmente. Es algo que hemos monitoreado y que también que se inserta dentro de esta especie de paranoia colectiva que tiene el régimen, de que cada fin de semana hay 2-3 días nacionales de la defensa. Y dentro de esos días nacionales de la defensa, y bueno, también cuando no son días nacionales de la defensa, lo que monitoreamos es justamente eso, un aumento del acoso, de la vigilancia, del hostigamiento a opositores políticos, a periodistas independientes, a movimientos de las damas de blanco, a activistas por los derechos humanos, en todo el territorio nacional. O sea, es algo que no ocurre solamente en La Habana, ocurre en todo el territorio nacional, con patrones de conducta que son patrones de comportamiento que son típicos de las autoridades cubanas. Dispositivos de vigilancia fuera de las casas de estas personas, prohibiciones de salir de su domicilio, hostigamiento mediante las redes sociales, vigilancia, detenciones arbitrarias, en fin, toda esta panoplia de mecanismos represivos que tienen. Por primera vez en muchos años en Cuba se está dando un hecho que no es inédito, pero la envergadura que ha cobrado en los últimos años para mí es altamente significativo, y es que muchos chicos jóvenes se niegan a enrolarse en el servicio militar obligatorio, y se han registrado incluso casos de suicidios que obviamente la prensa oficialista ha tapado en las unidades militares. ¿Qué está pasando con estos chicos que dicen no voy al servicio militar, no voy? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, con el tema del servicio militar, bueno, lo primero es considerar que en Cuba esto, desgraciadamente, es parte de los deberes constitucionales y legales que están impuestos a las personas. Pero lo que sí hemos notado, como tú señalabas, es un aumento de la negativa a asistir al servicio militar, no solo de los chicos, sino también de los familiares, que son los primeros que reaccionan de alguna forma a decir: mi hijo no va a ir al servicio militar, o mi hijo no va a cumplir las obligaciones del servicio militar fuera de la provincia en la que viven. Y lo que hemos notado con eso es que las personas incluso se oponen al cumplimiento del servicio militar sabiendo que no presentarse es un delito, y que además no presentarse al llamado del servicio militar también puede recibir multas de unos cuantos miles de pesos, que para la audiencia creo que es bueno que sepan que hoy en Cuba es una suma de dinero considerable. A pesar de eso, hemos visto un aumento de las personas a negarse a enviar a sus hijos al servicio militar, y de los chicos que dicen, pues no vamos a asistir a la convocatoria. En muchos casos terminan asistiendo, pero lo tienen que hacer básicamente sobre la base de la coacción y de la presión del Estado, que los amenaza con la prisión o con multas cuantiosas. Raudiel Peña, abogado de Cubalex, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Un placer haber estado contigo en la tarde de hoy. Saludos a ti, a todo el equipo y a la audiencia. Información confiable y al momento, de lunes a viernes a las 7 y a las 10 de la noche, aquí en América Noticias.